Les damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado hoy para seguir la jornada del ciclo de conferencias Una mirada hacia el futuro con visión agroecológica. Este ciclo forma parte de dos programas formativos más amplios, el Máster de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural de la Universidad de La Laguna, realizado en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad FIAES y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y el 12º curso homónimo organizado por la Casa Encendida de Madrid en colaboración con el FIAES. Esta es una jornada que hace homenaje a la figura de José Luis Porcuna, quien fue impulsor de los ciclos de agroecología y presidente del FIAES en su momento. Para nosotros es un honor iniciar esta actividad con nuestro querido ponente y amigo de esta casa, el profesor Miguel Ángel Altieri, quien es conocido por muchos de los que estamos aquí, y esta tarde deseamos escucharlo sobre los planteamientos agroecológicos y los desafíos y posibilidades que nos brinda la agroecología. Miguel Ángel Altieri estudió en la Universidad de Chile, donde recibió el grado de ingeniero agrónomo. Se graduó con un PhD en entomología en la Universidad de Florida, Estados Unidos, convirtiéndose posteriormente en profesor de agroecología en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es profesor emérito de dicha universidad y aún mantiene un programa activo de enseñanza e investigación. Altieri ha contribuido incansablemente a promover la emergencia de la agroecología en un planeta de grandes desafíos éticos, ambientales, sociales, políticos y económicos. Su principal tema de investigación se ha enfocado en el estudio del papel de la biodiversidad en el manejo de agroecosistemas estables frente a las plagas, basado en conceptos ecológicos. Enfatiza que las granjas diversificadas podrán patrocinar su propia fertilidad del suelo, la protección de cultivos y su productividad, y detalla los caminos a seguir, reconociendo y usando los valiosos saberes que los agricultores tradicionales han desarrollado y heredado a lo largo de los siglos. Su prolífica carrera lo ha llevado a publicar más de 250 artículos científicos y más de 20 libros. Muchísimas gracias, Altieri, por compartir un poco de su experiencia con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación FIAES y también la Casa Encendida por este evento en el cual ustedes tienen una serie de charlas que hablan de agroecología. A mí lo que voy a hacer es tratar de resumir en una hora más o menos. Tengo entendido que ese es el tiempo que tengo y después habría discusión y preguntas para tratar de abordar cuáles son los desafíos que presenta el planeta y cuál va a ser el rol de la agroecología para enfrentar estos desafíos que ya están presentes a nivel planetario. Bueno, el planeta está enfrentando una serie de crisis, por eso hablamos de la policrisis, donde todas estas crisis económicas, energéticas, alimentarias, ecológicas, de salud pública, están todas interrelacionadas y no se pueden abordar en forma independiente. Y cuando una de estas crisis se agrava, empieza a agravar las otras crisis. Entonces, por ejemplo, el cambio climático agrava el problema económico, el problema económico agrava el problema de la salud pública, el problema de la salud pública también agrava el problema de la crisis alimentaria. Entonces, es como un sistema en el cual están interrelacionados y que tienen una raíz en un sistema cierto económico que carece de bases ecológicas. Bueno, la agricultura industrial es parte de esta crisis, o sea, es parte del motor que genera la crisis que estamos enfrentando, en la cual en este momento se están reemplazando en forma creciente los monocultivos, los bosques nativos del trópico por monocultivos, entre 6 y 8 millones de hectáreas por año, lo cual, por supuesto, desencadena una serie de problemas de pérdida de biodiversidad y también de cambio climático. Por otro lado, tenemos más de 1.5 billones de hectáreas de cultivos agrícolas, de tierras agrícolas en el mundo, del cual 80% son sistemas de monocultivos, dominados por 3 cultivos principalmente. Por lo tanto, se trata de monocultivos muy homogéneos que carecen
de diversidad ecológica y genética, que nos hacen muy vulnerables. Y este tipo de agricultura que domina de monocultivos, que también está ayudando a empujar los límites del fronterizo que ya ha planteado el Instituto de Estocolmo, donde la pérdida de diversidad, los cambios de uso de la tierra, sobre todo la deforestación, el problema de la contaminación de nitrógeno y fósforo, el cambio climático y la contaminación química, la agricultura industrial contribuye a estos procesos que son irreversibles, que ya han pasado el punto de no retorno y por lo tanto no se sabe cuáles van a ser los efectos cadena que tiene sobrepasar estos límites fronterizos. Entonces hay una simplificación muy grande que se está sucediendo a nivel de los agropaisajes, a nivel mundial, lo que hace que estos sistemas sean muy vulnerables a plagas y enfermedades, se pierden servicios ecosistémicos como la fertilidad del suelo, la polinización, el control biológico de plagas. Hay una gran inestabilidad en los rendimientos frente a los embates del cambio climático y también hay un incremento en las posibilidades de enfermedades zoonóticas a través de la destrucción de los hábitats y lo que crea mayor contacto entre la vida silvestre y el ganado y los humanos. Esta agricultura industrial, entonces, que cubre, como dije, el 80% de la tierra cultivable global, se le tienen que aplicar 5.2 billones de libras de pesticidas anualmente y más de 190 millones de toneladas de fertilizantes químicos. Esta agricultura es responsable de aproximadamente un 60% de la pérdida de biodiversidad mamífero de terrestre mundial y genera un 31% de las emisiones globales de carbono, de CO2, produciendo también 30% de los alimentos, solamente, a pesar de que ocupa el 80% del área global. Entonces, también se están reemplazando los sistemas diversificados campesinos, indígenas, incluso de los pequeños agricultores de Europa, por monocultivos, en la cual se pierde una serie de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, si miramos el caso del café, acá en Colombia, donde los policultivos, los sistemas agroforestales, en los cuales hay más de 150 especies de plantas, de las cuales el café es una parte, se están hoy en día simplificando por presiones del mercado, porque hay nuevas variedades que toleran el sol, etc. Se les saca la sombra y estos sistemas, a pesar de ser más productivos, requieren más insumos externos y son mucho más vulnerables al cambio climático. Entonces, cuando pasamos de un cafetal diversificado a un monocultivo, como ven aquí, lo que pasa es que se pierden los servicios ecosistémicos, por ejemplo, todo lo que es la fertilización que antes ocurría con las hojas de las plantas que se descomponen, etcétera. Hoy en día hay que aplicar fertilizantes y por lo tanto los sistemas se hacen mucho más dependientes de insumos externos. Y por otro lado, en estos sistemas de monocultivo existe una alta evapotranspiración, una pérdida de agua, sobre todo a través de la evaporación del suelo, lo que hace que se pierda el servicio ecosistémico de conservación de agua y, como ven, los sistemas con más sombra tienen mucho menos pérdida de agua. Por lo tanto, se pierde ese servicio ecosistémico y frente a los problemas climáticos de sequía, entonces estos sistemas de café se hacen mucho más vulnerables. Bueno, como decía, a pesar de que nos podríamos alimentar de unas 250.000 especies de plantas, hoy en día hay 3 plantas que son las que dan el alimento. El 50% de las calorías que consume la humanidad vienen del maíz, del trigo y del arroz. Y no es porque nos encante el arroz y el maíz y el trigo, sino porque hay todo un aparato multinacional que ha favorecido, además de políticas agrarias que han favorecido estos 3 cereales, y ha puesto a la agricultura dependiente de 3 cultivos con pocas variedades, haciéndola muy vulnerable a problemas de cambio climático, de plagas, etc. Entonces ustedes ven que la probabilidad de pérdida de rendimiento es claramente mucho más alta cuando tenemos pocas especies de cultivos en un paisaje y en la medida que incrementamos el número de especies en un paisaje, vemos que claramente hay menores posibilidades de pérdida. Entonces, en este momento la humanidad está acá, está más o menos en este punto donde tenemos 2, 3 especies que dominan los agropaisajes, lo que les hace que las pérdidas de rendimientos por cualquier evento o perturbación fluctúa entre 10 y 25%. Y debido a esta falta de biodiversidad y de mecanismos de autorregulación ecológica de estos monocultivos, se tienen que inyectar, como decía anteriormente, perdón, 2.3 billones de, perdón, 2.3 billones de libras, o sea,
kilos, perdón, de insecticidas, herbicidas y fungicidas en el planeta, de los cuales 1% alcanza el target, o sea, la plaga que queremos controlar. El resto, el 99% de esos 2.3 millones de kilos de ingredientes activos que se inyectan en la biosfera, terminan en los ríos, en el suelo, en las cadenas tróficas, creando una serie de problemas ecológicos, de salud pública, etcétera, etcétera. Entre los impactos de los pesticidas está, por supuesto, la reducción de la biodiversidad benéfica que existe en los agroecosistemas, reducción de vida silvestre, por ejemplo, hoy en día los polinizadores, las ranas están muy ligados a pérdida, a la aplicación de pesticidas, pájaros también. Hay impacto sobre la salud humana porque muchos pesticidas son inmunosupresores. En tiempos de pandemia eso es súper peligroso. Contaminación de agua, suelo y aire, y desarrollo de resistencia a plagas, como ven aquí en esta curva, donde vemos que más de 430 especies de artrópodos, o sea, insectos y ácaros, ya son resistentes a más de 1.000 diferentes insecticidas. Y por otro lado, con la crisis que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, hemos visto cómo se han incrementado los costos de los fertilizantes, ya que estos países son grandes exportadores de fertilizantes y también de granos, lo que hace que el costo de los alimentos se haya disparado a más de 30%, en algunos países más incluso. Y si nosotros miráramos cuáles son los costos de las externalidades de este modelo agrícola industrial, hay estudios en Inglaterra que demuestran que si nosotros internalizáramos los costos de la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, los impactos sobre salud humana, pérdidas de suelo, las emisiones de gases de invernadero, etcétera, estaríamos hablando de unas 208 libras esterlinas por hectárea, que serían las externalidades de la agricultura que la paga la sociedad en general, que no la internalizan ni las multinacionales ni los agricultores grandes que utilizan estos productos. Y por otro lado, el COVID, que es una crisis que aún nos afecta y que posiblemente se pueda disparar nuevamente por las nuevas variantes que se están apareciendo, demostró que este confinamiento que tuvimos afectó las cadenas de suministro de alimentos, se interrumpieron las redes de transporte, también la mano de obra estacional fue afectada, los ingresos de los agricultores fue amenazado por la falta de mercados, los cierres de mercados, de supermercados también marginó a consumidores, se perdieron muchos empleos e ingresos que afectaron la seguridad alimentaria de miles de personas en diferentes partes del planeta. Y este avance entonces del monocultivo de la agricultura industrial está muy ligada a la creación de estas pandemias. Ya lo sabemos por la gripe aviar, la gripe porcina, donde en los bosques, en los bosques nativos, en la vegetación natural, existen miles de especies de vida silvestre, de murciélagos, de pájaros, etcétera, que están interactuando con diferentes tipos de virus, pero en la medida que nosotros destruimos sus hábitats, entonces se producen escapes en la cual estos animales entran en contacto con las comunidades humanas, con las comunidades de ganado, y así se empiezan a transmitir las enfermedades zoonóticas, ¿no? Se estima que existen alrededor de 1.7 millones de virus no descubiertos en hospederos mamíferos y aves, y de estos, entre 600 y 800 mil podrían tener la capacidad de infectar a humanos. Entonces, si seguimos con este modelo en que avanzamos la agricultura a expensas de la vegetación natural, entonces vamos a exponer, vamos a incrementar las posibilidades de enfermedades zoonóticas en forma dramática. Bueno, una cosa que es interesante, que tiene que ver con la resiliencia de la agricultura, es que si nosotros miramos el desempeño de los sistemas alimentarios actuales durante la pandemia de COVID, deja algunas dudas sobre la resiliencia. O sea, claramente, aunque hubo variaciones a nivel planetario, la resiliencia en los sistemas agrícolas está muy en duda. Los sistemas alimentarios existentes son más o menos resilientes solo ante choques y perturbaciones conocidas o esperadas. O sea, nosotros sabemos que si viene una sequía de 3 meses, más o menos podríamos calcular qué es lo que va a suceder. Pero no podemos estimar si son resilientes o no a eventos climáticos u otras perturbaciones más severas y catastróficas que no sabemos cuál va a ser la magnitud. Y la única manera de saber eso es estimando la capacidad de resistir y recuperarse después de que ocurran las perturbaciones. Y eso es un poco lo que hemos hecho con los estudios que hemos hecho con Redagres acá en América Latina, donde, por ejemplo, se estudió la diferencia que hubo del impacto del huracán Mitch, por ejemplo, en Centroamérica, donde
en los sistemas de monocultivo tuvieron mucho más derrumbes que los sistemas diversificados, y ahí claramente se vio una relación entre diversidad del sistema y vulnerabilidad. Lo mismo con el huracán Ike, por ejemplo, en Cuba. Los monocultivos fueron mucho más afectados que los policultivos, los sistemas agroforestales. Por lo tanto, ahí se pudo probar la hipótesis, ¿cierto?, de si la biodiversidad incrementa o no incrementa la resiliencia de los sistemas. Pero sin embargo hay límites. Esto es ya huracán Ian en el año pasado en Puerto Rico. Este era un sistema muy diversificado, un sistema de agroforestal con 4 o 5 diferentes especies, pero que no soportó el impacto. O sea que también tenemos que entender de que por muchos arreglos y diseños agroecológicos que hagamos, hay unos límites a la resiliencia. Bueno, entonces todos sabemos que el CO2 está incrementándose, que la concentración de CO2 ya está más allá de los 400 partes por millón, debería estar en 350. Esto afecta, ¿cierto?, que se calienten los océanos, que suban los niveles del mar, que las temperaturas globales también suban, etc. Y lo que poco se sabe son los impactos que pueden tener los umbrales que se han determinado. Por ejemplo, decimos, todas las conferencias de la COP han mantenido que tenemos que tener la temperatura a 1.5 grados y que no supere eso, ¿cierto?, en relación a épocas preindustriales. Sin embargo, a 1.5 ya vemos que se empiezan a desatar procesos como, por ejemplo, el derretimiento del hielo en Groenlandia, también en la Antártica, empiezan a morir los corales, y el permafrost también se empieza a derretir, y debajo de eso hay mucho metano. Entonces, no sabemos realmente si el 1.5 es un umbral que no vaya a causar problemas en el futuro. Y una vez que suceden estos procesos, si se desatan esos procesos, por ejemplo, la pérdida de corales, que es la base de las bases tróficas de los mares, no sabemos cuáles son los efectos cadenas que empiezan a suceder. Entonces, existe una alta posibilidad de que haya una desestabilización significativa del sistema climático de la Tierra en este siglo. Eso, yo creo que la mayoría de los científicos que trabajan en este tema podrían afirmar esto. Incluso el IPCC ha emitido un código rojo para la humanidad, advirtiendo de terribles y profundos riesgos de un clima antropogénico no mitigado, ¿cierto?, que nos obligará a adaptarnos o desaparecer. Y los esfuerzos de las políticas internacionales son insuficientes para limitar el calentamiento antropogénico a 1.5. Ya se cree que hay 67% de posibilidades que ya superemos los 1.5. Y no sabemos qué pasa si llegamos a 2, cuáles van a ser los efectos cadena, ¿no? Y bueno, los impactos sobre la agricultura son clarísimos. Por un lado, los sistemas alimentarios industriales son impulsores del cambio ecológico global, pero también son vulnerables al impacto de la desestabilización climática. Y estos impactos son negativos sobre los rendimientos de los cultivos, la ganadería, la pesca, afectan la infraestructura, el transporte, el almacenamiento, la venta, lo cual podría disminuir significativamente la disponibilidad de alimentos, exacerbando la inseguridad alimentaria y la desnutrición a nivel planetario, sobre todo en los países más pobres. Países que son recipientes del cambio climático, que no tuvieron nada que ver con crear el cambio climático, sin embargo son los que están pagando, digamos, el precio. Y bueno, los datos demuestran que si nosotros superamos 2 grados, ¿cierto?, a nivel global, los efectos sobre los rendimientos en cultivos como maíz, soya, arroz, trigo, sistemas industriales, va a ser catastrófico. Entonces, tenemos que desplegar esfuerzos para limitar las emisiones globales de gases de efecto invernadero, eso es clarísimo, y para eso tenemos que planificar para enfrentar estos eventos climáticos más frecuentes y más severos que resultan de la interrupción de la producción agrícola. La forma en cómo se planifica, estructuran y gestionan los sistemas agrícolas tendrá, por lo tanto, una profunda influencia en la capacidad de la sociedad para mantener servicios ecosistémicos críticos, mitigar y adaptarse al cambio climático y responder a crisis sociales y ecológicas futuras. Aquí es donde la agroecología entrega principios y estrategias sólidas de adaptación, entendiendo que hay límites para la resiliencia. Entonces, algunas preguntas que nos podemos hacer son: ¿cómo la pérdida de biodiversidad hace que los sistemas de cultivo sean más susceptibles a eventos extremos? Eso ya lo estamos experimentando, ya estamos entendiendo que hay una relación directa. ¿Cómo se podría mejorar la capacidad de adaptación de los agricultores mediante el aumento de la diversidad de cultivo?
y cómo interviene la diversificación de cultivos a escala familiar, comunitaria y regional en reducir la seguridad alimentaria durante eventos climáticos extremos. O sea, tenemos que mirarlo a diferentes escalas. Una cosa es lo que sucede a nivel de finca, a nivel de paisaje, a nivel de región y a nivel de nación. Bueno, para eso se ha trabajado en Redagres algunas metodologías que permiten entonces entender el índice de riesgo que tendría un sistema agrícola, por ejemplo, en este caso café. Hay una amenaza que sería la disponibilidad hídrica. Por otro lado, hay factores que afectan la vulnerabilidad del sistema y hay otros que tienen que ver con la capacidad de respuesta tanto de los agricultores como del sistema para enfrentar ese cambio climático. Entonces, aquí se desarrolla una serie de indicadores de vulnerabilidad. Hay diferentes fincas, ¿cierto? Con diferentes valores de 1 a 4. Y por otro lado, ¿cuál es la capacidad de respuesta de esos agricultores? ¿Cuál es la capacidad de adaptarse a esas fluctuaciones climáticas que los afectan? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, 9 fincas en las cuales se calculó el nivel de vulnerabilidad y el nivel de capacidad de respuesta con diferentes indicadores, y el índice holístico sería amenaza por la vulnerabilidad sobre la capacidad de respuesta. La amenaza generalmente es la misma, por lo tanto se le da un valor 1, porque la sequía es igual para todos, o la lluvia extrema es igual para todos, ¿cierto? En una región. Entonces, con eso se calculan, entonces, utilizando amenaza 1, vulnerabilidad, ¿cierto? El promedio por agricultor, la capacidad de respuesta nos da el índice aplicando la fórmula. Y entonces, por ejemplo, las fincas que tienen un valor de índice de riesgo de menor de 1 tienen un nivel de riesgo muy bajo y un nivel de resiliencia muy alto. Y los sistemas con valores mayores de 2 tienen un nivel de riesgo muy alto y un nivel de resiliencia muy baja. Y así entonces nosotros podemos en una zona identificar cuáles son los sistemas que tienen, ¿cierto? Alta resiliencia y bajos niveles de riesgo, que serían los agricultores que servirían como faros agroecológicos para utilizar de modelos para que otros agricultores puedan seguir su camino e intentar diseñar sus sistemas de acuerdo a cómo lo hacen estos agricultores más exitosos. Entonces, bueno, la humanidad depende de una agricultura que no es sostenible, que degrada suelos, que pierde nutrientes, que es susceptible a malezas, insectos, que matan polinizadores, es vulnerable al cambio climático, depende de energía externa, de pesticidas, de una genética corporativa, y crea a su vez condiciones para el desarrollo de pandemias. Por lo tanto, es una agricultura que no es sostenible, por supuesto. Y para eso entonces tenemos que hacer una transición agroecológica, que es un proceso de cambio, no solamente en las prácticas, sino en todo el rediseño de la estructura del sistema, utilizando principios agroecológicos, restaurando los procesos ecológicos y sociales que le permitan a la agricultura entonces acercarse a la sustentabilidad y la resiliencia. Entonces, lo que estamos hablando es hacer una conversión de estos sistemas de monocultivo altamente degradantes, dependientes de insumos externos, a una agricultura mucho más diversificada, más sostenible, que no es intensiva en insumos, sino que es intensiva en conocimiento, es más bien una agricultura de procesos, más bien que una agricultura de insumos. Y entonces, lo que andamos buscando son modelos nuevos de agricultura, que, que, que sean independientes del petróleo, de bajo impacto ambiental, resilientes al cambio climático, que sean multifuncionales, que no solamente produzcan comida, sino que mantengan culturas, promuevan organización social, promuevan servicios ecosistémicos, y que sea la base de los sistemas agrícolas locales, porque en el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades, y una ciudad de 10 millones de habitantes tienen que importar más o menos 6 millones de toneladas diarias de comida, lo cual la hace totalmente insustentable. Entonces lo que andamos buscando es una agricultura de alta diversidad, de alta productividad, con una alta eficiencia, lo que se logra creando sistemas diversificados, con altas tasas de reciclaje y que no dependan de insumos externos. Y la ecología entonces entra como la ciencia, que nos da los elementos prácticos, metodológicos, incluso teóricos, para diseñar esta nueva agricultura. Y la agroecología, como ustedes saben, se nutre de varias ciencias occidentales, de las sociales, las ecológicas, las agrícolas, etc., pero también considera el conocimiento tradicional de los agricultores, sobre todo el conocimiento milenario, donde la agricultura ha existido como en América Latina más de 5.000 años, donde tenemos agriculturas muy sofisticadas, resilientes,
que han sido capaces de mantenerse en el tiempo, como en los Andes, en el trópico, en Mesoamérica, ¿no? Y de ahí surge un diálogo de saberes, de la cual surgen unos principios que toman formas tecnológicas específicas. O sea, la agroecología no es un conjunto de recetas tecnológicas, sino un conjunto de principios que toman formas tecnológicas diversas. Entonces, por ejemplo, estos principios agroecológicos, como sería la diversificación, el reciclaje de nutrientes y otros, toman la forma de prácticas localmente adaptadas, y estas prácticas desatan procesos que tienen que ver con la comunicación de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica de las plagas, la conservación del agua, y cuando estos procesos se dan bien, entonces se logran altos niveles de fertilidad, de sanidad, de productividad y de resiliencia en los sistemas agrícolas. Entonces, por ejemplo, una práctica, por decir un abono verde, refleja el principio del reciclaje, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace un abono verde? Un abono verde desata procesos como la acumulación de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Entonces, bueno, hay dos modelos de agricultura en el mundo. Uno, el modelo industrial, y el otro modelo de la agricultura campesina o familiar o de pequeña escala. Y son dos caminos que se pueden tomar para llegar a sistemas agroecológicos. O sea, también se puede aplicar la agroecología en la larga escala. Lo que pasa es que el énfasis ha sido mucho de aplicar la agroecología a los sistemas campesinos, de la agricultura familiar, por su responsabilidad que tienen en la seguridad alimentaria, ya que tienen un rol muy importante. Pero también se puede aplicar en la agricultura de gran escala, y eso sería deseable, porque transformar esos grandes monocultivos a sistemas más agroecológicos tendría un impacto ecológico, ambiental, económico muy importante. Bueno, la primera aplicación sería sobre la agricultura campesina o familiar de pequeña escala. Bueno, esta red campesina a nivel mundial produce entre el 50 y 70% de los alimentos que produce la humanidad, que consume la humanidad, a pesar de que controlan solamente el 25 a 30% de la tierra, consumen 30% del agua y muy poca energía fósil. Estos agricultores mantienen en sus manos más de 7.000 variedades de especies de cultivo y unas 2 millones de variedades, casi todas criollas, siendo que la Revolución Verde solamente creó 7.000 variedades. Por lo tanto, el acervo genético en manos de la agricultura familiar campesina es tremendo y muy importante, un legado genético fundamental para el futuro de la agricultura. Y estos campesinos o campesinas, grupos indígenas, etcétera, han desarrollado por milenios sistemas diversificados como los sistemas de las milpas, por ejemplo, maíz con frijol, con calabaza. Estos sistemas han sido como un laboratorio de agroecólogos y agroecólogas donde hemos hecho estudios por muchos años. Hay una cantidad enorme de tesis universitarias, de investigación, artículos científicos que se han escrito sobre esos sistemas, porque son sistemas en los cuales hay una serie de interacciones ecológicas por debajo del suelo, por arriba del suelo, que también están ligadas unas con otras. Entonces, se ha estudiado muchísimo estos sistemas y se ha visto que en estos sistemas hay procesos de facilitación, procesos de complementariedad, procesos de compartimiento de recursos, como el caso, por ejemplo, de mezclar leguminosas con cereales. Claramente hay una fijación de nitrógeno en las leguminosas que se la pasan al cereal a través de micorrizas, pero también en el caso, por ejemplo, de mezclar habas con maíz, se han hecho estudios en China que han demostrado que el haba exuda ácidos orgánicos que pueden acidificar la riósfera movilizando el fósforo que el maíz absorbe, lo cual explica que el maíz tenga un rendimiento superior al 43% en el policultivo que en el monocultivo. Bueno, todas estas interacciones, entonces, cuando nosotros conllevan a que estos sistemas sean mucho más productivos que los monocultivos, y esto se calcula con lo que se llama el índice del UET, que es el uso eficiente de la tierra, o el Land Equivalent Ratio, y que ustedes pueden ver, por ejemplo, que tenemos maíz y frijol, ¿cierto? Maíz poroto, donde el maíz en monocultivo produce 4.000 y en policultivo 3.000. Y el frijol en 1.000 en monocultivo y 750 en policultivo. Entonces podrían concluir, ¿no? Pues el maíz produce más en monocultivo que en policultivo, pero lo que pasa es que ustedes están sobreponiendo dos sistemas, maíz con frijol en la misma tierra, en el mismo espacio, al mismo tiempo, y lo que hay que hacer es utilizar esta fórmula, en la cual se pone el rendimiento del maíz en monocultivo sobre el rendimiento, perdón, el rendimiento del maíz en policultivo sobre el rendimiento del maíz en monocultivo, más el rendimiento del frijol en policultivo sobre el maíz del frijol en monocultivo, más si hay otros cultivos. Y si el valor le sale mayor que 1, se quiere decir que el policultivo sobrerinde. O sea, 1.5
significa que se necesitan 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad de 1 hectárea del policultivo, ya que este utiliza mucho mejor los recursos como el suelo, la radiación solar, el agua, los nutrientes. Y estudios que se han hecho en comparando el LER de un policultivo con un monocultivo, ustedes se dan cuenta que a través de un periodo de casi 15 años, los policultivos sobrerinden a los monocultivos, lo que nos da una idea de la estabilidad que se logra al tener estos sistemas diversificados en relación a la productividad. O sea, hay menor varianza en la productividad que en el monocultivo. Bueno, los agricultores tradicionales generalmente producen sobre suelos muy ricos en materia orgánica, muy biológicamente muy activos. Por ejemplo, el 1% de la materia orgánica del suelo pesa 36.5 toneladas y contiene 21.2 toneladas de carbono. Un aumento de 1% en la materia orgánica del suelo equivale a un almacenamiento de 21.2 toneladas de carbono por hectárea. Y un 1% de incremento de materia orgánica en el suelo puede almacenar 16.7 litros de agua adicionales por metro cuadrado, lo que significa unas 167.000 litros por hectárea. Y esto es fundamental para sistemas que están sufriendo estrés hídrico, sobre todo en las zonas mediterráneas. Y además de eso, al agregar materia orgánica, además de los efectos que les mencioné sobre la conservación de agua, esta materia orgánica se transforma con la base energética de unas cadenas tróficas muy complejas bajo el suelo, en la cual van a haber no solamente hongos, bacterias, nematodos, que son dañinos contra los cultivos, pero también una batería enorme de antagonistas, o sea, de hongos, de bacterias que consumen los patógenos, y por lo tanto la presencia de una bacteria o un hongo que sea dañino contra las plantas no significa que el sistema esté en peligro, porque si monitoreamos y encontramos que hay antagonistas, entonces quiere decir que hay un alto nivel de control biológico en el suelo. Y bueno, uno de los componentes importantísimos son las micorrizas. Mary Jaisme de Canarias ha sido la pionera en esto. Y aquí vemos, por ejemplo, un tomate que está infectado con micorrizas versus un tomate que no está. Son la misma variedad, la misma edad. Y lógicamente ustedes ven aquí la tremenda diferencia en el tamaño, ¿cierto? Estas micorrizas tienen un efecto muy importante en el suelo sobre las raíces, porque extienden la raíz. Un pelo radicular en general mide como 2 o 3 milímetros, pero cuando nosotros medimos la raíz biológica, que es resultado de la asociación con la micorriza, podemos estar hablando de un sistema radicular 40 veces más largo, lo que hace que este sistema sea muy eficiente en captar agua, captar nutrientes y también defender contra patógenos, ya que engloba la raíz y la protege contra patógenos. Bueno, estos principios entonces de diversificación y manejo del suelo, la mayoría de los agricultores exitosos que nosotros llamamos los faros agroecológicos campesinos, se aplican en fincas, ¿cierto? Que son exitosas, esta es una que es la finca del medio, por la familia Casimiro en Santi Espíritu, en Cuba, donde ellos comenzaron con un monocultivo de maíz con tabaco, después que fueron adquiriendo y adaptando los principios agroecológicos, transformaron su finca, una finca muy diversificada, con muchos corredores biológicos, con cercos vivos, con plantas de múltiples usos, con sistemas de rotaciones, con sistemas silvopastoriles, agroforestales, policultivos, etc. Y en este sistema se vio que a través del tiempo, esta fue la tesis de Lady Casimiro, donde se vio que claramente ya el sistema no dependía de insumos externos. O sea, básicamente pasó un sistema de monocultivo, maíz, tabaco, un sistema altamente diversificado, donde ustedes ven que la necesidad de insumos externos es casi cero. Y en estos sistemas se logran eficiencias energéticas muy altas, 30, o sea, eso significa que ponen 1 kilocaloría y obtienen 30 de vuelta. La agricultura industrial tiene una eficiencia energética de apenas 1.5. También hay otros ejemplos en Chile, por ejemplo, hace muchos años, los años 80, creamos unas fincas modelos de media hectárea que le llamábamos, donde una familia de 5 era capaz de producir toda la comida que necesitaba, sin tener que comprar comida y sin la utilización de insumos externos. Y aquí ven el modelo, no tengo tiempo mucho de explicarlo, pero básicamente es una rotación rodeada de árboles frutales,
con huertos familiar, con árboles frutales, con gallinas, con vacas, etcétera, etcétera. Lo que se logró observar en este sistema después de 3 años de haber instalado la infraestructura agroecológica es que había una producción muy alta de comida. O sea, la rotación producía 3,16 toneladas de comida, los frutales ya estaban produciendo 1 tonelada, la vaca 3.200 litros al año, la carne de los pollos, los huevos 2.500. Bueno, una familia de 5 no es capaz de comerse todo esto, sino que hay un excedente que queda para el mercado. Entonces, ¿qué vimos? Primero, que la familia de 5 es capaz de producir toda su comida, excepto, bueno, sal, aceite, arroz, tallarines, cosas de ese tipo, pero digamos 95% de los alimentos producidos en la finca. Segundo, los costos de producción bajaron entre 40 y 50%. Y tercero, las necesidades de mano de obra bajaron con el tiempo, porque ya la rotación empezó a funcionar bien, por lo tanto no se necesitaba desmalezar tanto, ni tampoco aplicar compost a los niveles que se aplicaban inicialmente, 10 toneladas por hectárea, después se llegó casi a 1 tonelada por hectárea. Bueno, todo eso hizo que estos sistemas fueran muy soberanos desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista energético. Hay otro ejemplo, el SET, que es una ONG en Chile pionera, que tiene un trabajo en la zona que llamamos el secano costero, que es una zona muy seca, pero que en los tiempos antiguos, hace 40, 50 años, era para trigo, producción de trigo, que se exportaba incluso para Europa. Esta es la herencia, ¿no? Grandes cárcavas, tierras totalmente degradadas. Entonces aquí se instaló una central demostrativa agroecológica que todavía existe y que poco a poco fue remodelando, rediseñando, restaurando ese paisaje, y hoy en día es una central agroecológica que está visitada por miles de personas, estudiantes, campesinos, campesinas, profesionales, etc. Y aquí vemos la MEDA, digamos, de los datos, utilizando diferentes indicadores cuando comenzó y cuando está por aquí en el año 2013, ¿ya? Donde se ve que se redujo la erosión, se aumentó la cobertura del suelo, se incrementó la materia orgánica, el número de visitas y cursos que da son muchos, más de 15.000 personas al año. La producción, los rendimientos del trigo, la producción de tomate, todo se ha incrementado, la diversidad de cultivos, todo se ha incrementado en esos sistemas. Bueno, entonces, si miramos a nivel mundial, por ejemplo, Pretty en el año 2006 sacó un estudio analizando 286 proyectos en 57 países y vio que los incrementos en productividad de estos sistemas de pequeña escala iban desde 60 hasta 130%. Entonces, hay gente que todavía discute si acaso es posible incrementar la productividad en sistemas agroecológicos comparado con los monocultivos, si es posible alimentar al mundo. Bueno, la respuesta es clarísima que sí. La otra cosa que es súper importante es que no solamente basta con diseñar ecológicamente los predios agrícolas, sino que hay que pensar en el paisaje que rodea a los sistemas agrícolas. Y entonces nosotros estamos hablando de la restauración agroecológica, que no solamente lograr una alta producción en las fincas diversificadas basadas en la agroecología, sino también que hay que recuperar la capacidad de los ecosistemas circundantes o todo lo que existe en una microcuenca, por ejemplo, para que esta finca sea exitosa. Entonces, la restauración de los ecosistemas de bosque y otros agropaisajes con alto contenido de carbono mitigan el cambio climático, pero también regulan los ciclos de agua local, aumentan la resiliencia a los eventos hidrometeorológicos extremos, mejoran el microclima de los campos aledaños, proveen hábitat para la fauna benéfica, para los polinizadores, para el control biológico, mejoran la captura y almacenamiento de nutrientes y ofrecen un múltiple servicio ecosistémico a los campos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando mucho ahora en restauración agroecológica, que implica no solamente el diseño de las fincas, sino también del manejo de todo el agropaisaje que rodea esas fincas, con diferentes técnicas, de manera de lograr entonces una estabilización más a nivel de la cuenca, ¿no? Entonces, este es un ejemplo acá en una comunidad en Colombia, donde los campesinos no tenían básicamente agua. Hoy en día ustedes pueden ver que con la restauración que se hizo de la microcuenca ya hay agua suficiente para 75 familias, para animales, para el ganado, para la producción agrícola.
Y entonces, por un lado, se recupera el paisaje, pero también se empiezan a manejar los sistemas agrícolas. Estos eran los monocultivos de racacha, que es un tubérculo como una papa, muy degradante del suelo. Se fue reemplazando poco a poco, ¿cierto? Creando, por ejemplo, corredores biológicos acá con biomasa de plantas como la Titonia diversifolia, y se empiezan a cambiar los cultivos por café o con frutales de diferentes tipos. Acá ven ustedes la titonia que ya está florando, es una planta que atrae insectos benéficos, una planta que crea mucha biomasa, que tiene mucho fósforo. Y aquí ya ven ustedes el diseño del sistema ya cuando ha evolucionado un sistema de café, con mango, con cítricos, con diferentes frutales. Y por supuesto almacenando mucha agua. Bueno, ese sería como el camino, algunos ejemplos de cómo nosotros podemos aplicar la agroecología en la agricultura campesina familiar. El otro camino sería cómo nosotros modificamos la agricultura industrial. Bueno, hay récords interesantes de los años 40 en Estados Unidos cuando el Servicio de Conservación de Suelo promovía policultivos, como por ejemplo cebada para proteger a las lechugas contra el viento, porque en ese tiempo hubo mucho, estos eran los tiempos del Dust Bowl, cuando hubo una erosión eólica muy grande en los suelos de Estados Unidos. Entonces se creó el Servicio de Conservación de Suelo y ellos empezaron a promover estos sistemas. Entonces podemos pensar, y esto, de hecho ya existen paisajes como esto en Europa, en Inglaterra, donde se pueden hacer sistemas en bandas, sí, en bandas, donde tenemos los cultivos, pero que tienen bordes de leguminosas o de árboles diversificados que prestan diferentes servicios. Entonces, dentro de estos sistemas aquí adentro, de estas bandas, se podría, por ejemplo, crear policultivos como estos, que se siembran con maquinaria. Por supuesto que no son policultivos, sino que son cultivos en franjas, donde hay rotaciones cada año, y estudios que se hicieron de estos sistemas en el Midwest de Estados Unidos en los años 80, demuestran que estos sistemas diversificados podían ahorrar a los agricultores $83 por acre en insumos, porque al crear un sistema de este tipo, donde hay rotación, donde hay diversificación, se bajan las necesidades de insumos. Bueno, en el Valle del Cauca, acá en Colombia, está la caña de azúcar, ¿cierto? Es un mar de caña de azúcar ese valle. Sin embargo, hay una finca agroecológica que se llama La Tico, que está aplicando los principios agroecológicos, y en vez de utilizar fertilizante, utiliza, por ejemplo, frijol mungo como un cultivo de cobertura, ya que la caña no cierra hasta los 3 o 4 meses, por lo tanto es posible producir la biomasa aquí de abajo. Por otro lado, todo lo que es el residuo de la caña del año anterior, hilera por medio, se acumula, no se quema, sino que se deja que se descomponga, y de esa manera ellos son capaces de incrementar la productividad del sistema, y la fertilidad y la biología del suelo. Y por otro lado, también entran con animales, como estos ovejos de pelo que entran a la caña, consumen las malezas, defecan ahí, dejan estiércol, limpian los caminos, y lo que ha demostrado los datos que ellos tienen es que la eficiencia en el uso del nitrógeno es muy alta. O sea, comparado con los monocultivos circundantes industriales que existen ahí, es 2.7 toneladas de caña por kilo de nitrógeno, mientras que en los sistemas industriales es 0.6 toneladas de caña por kilo de nitrógeno. Y la parte económica ha demostrado que estos sistemas pueden ahorrar, o sea, tienen una mayor utilidad de un 40% si la venden la caña no como orgánica, sino en los mercados convencionales. 40% de ahorro en insumo. Y si la venden como orgánica, ya el sobreprecio le daría una utilidad de 195% comparado con la caña convencional. Ahí mismo también tienen sistemas silvopastoriles donde producen ganado, en estos sistemas donde hay pastos, arbustos como leucaena y árboles, que hacen que la condición animal se mejore, el microclima se mejore en estos sistemas. De hecho, la temperatura es más baja, la humedad relativa es más alta, la condición animal es mejor, y ellos han visto que es posible, comparando monocultivos de praderas de monocultivo con sistemas silvopastoriles, que pueden utilizar menos tierra, 40% de área total en vacas, 40% menos,
producir 65 tierras más leche y tener una capacidad de carga de 69% más grande. O sea, más vacas en menos tierra y más leche, comparado con los monocultivos. Bueno, entonces, como para resumir, todos los estudios que se han hecho, los famosos metaanálisis que existen hoy en día, demuestran que los sistemas diversificados son muy superiores a los monocultivos en relación a la fertilidad del suelo, el rendimiento, reciclaje de nutrientes, secuestro de carbono, regulación del microclima, regulación del agua, control de plagas, conservación de biodiversidad y polinización. O sea, hay una respuesta positiva comparando los estudios que existen en relación a que los sistemas diversificados son más resilientes, más productivos, más estables que los monocultivos. Entonces hay una evidencia de que los sistemas agroecológicos favorecen la biodiversidad, restituyen la fertilidad del suelo, mantienen los rendimientos de los cultivos en situaciones de estrés. Incluso los rendimientos pueden superar la agricultura industrial en términos de producción total. Y por último, estos sistemas, por supuesto, incrementan la diversificación de dieta, la seguridad nutricional, que conlleva mejor salud de la gente, sobre todo en comunidades más marginales. Entonces, ¿cómo nosotros amplificamos estos sistemas? Hay hoy en día una gran preocupación por parte de grupos de investigación en agroecología. Hablan del escalamiento, la masificación, la amplificación de la agroecología, con un proceso de que un número cada vez mayor de familias practiquen la agroecología en áreas geográficas cada vez más amplias. Y para esto se combinan procesos verticales que involucran cambios institucionales y otros horizontales que implican una extensión geográfica de agricultores. Y social, ya que se van involucrando más personas y comunidades. Entonces hay varios grupos, pero un grupo en México, ahí en Ecosur, están tratando de comprender los procesos socioambientales que hacen posible que la agroecología se amplíe territorialmente, que abarque más familias, más alimentos producidos, y estudiar las condiciones y factores claves que posibilitan el escalamiento de la agroecología. Entonces, un proceso de escalamiento es el campesino campesino, donde existen agricultores exitosos que se transforman en promotores, que empiezan a entrenar a más agricultores, y estos agricultores a la vez se transforman en promotores de otros agricultores, y de esa manera vamos pasando de, por ejemplo, 6 agricultores a 1.296 agricultores en 4 o 5 ciclos. Esto es un método muy efectivo de masificación de agroecología. Nosotros hemos desarrollado una serie de indicadores. Hay un artículo que escribimos con un colega, Matt Reeving, de un trabajo que hicimos en Japón con agricultores, y buscamos cuáles eran los indicadores que podían representar el potencial de escalamiento de las experiencias exitosas, desde motivación para buscar alternativas, el nivel de organización social, la participación en redes, el uso de prácticas agroecológicas o tradicionales, la dependencia de insumos externos y mercados, liderazgo, aliados externos, si acaso se beneficia de políticas agrícolas favorables, si hay mercados favorables, etc., ¿no? Entonces, utilizando estos indicadores, nosotros determinamos unos criterios para darle un valor, por ejemplo, de 1 a 5. 5 significa que tiene un alto nivel de potencial de escalamiento en cada uno de los indicadores. Y así entonces medimos el potencial de 3 agricultores que tenían potencial de escalamiento, y vemos que este en rojo es un agricultor que tiene un nivel mucho más alto, un potencial de escalamiento mucho más alto que los otros agricultores. Entonces esta es una metodología que nos permite de alguna manera cuantificar el potencial que tendría un sistema agrícola exitoso, agroecológico, para escalarse, ya sea a través de un mecanismo campesino-campesino o como un faro agroecológico, etc. Ahora, los estudios que ha hecho Peter Rosset y su gente ahí en Ecosur, después de haber hecho análisis de como 5 o 6 diferentes experiencias a nivel mundial de masificación de la agroecología, vieron que habían algunos factores comunes a todas estas experiencias. Una, la existencia de una crisis, la organización social, redes para compartir experiencias, prácticas agroecológicas efectivas, mercados favorables y políticas favorables. Y en los estudios que ellos hacen, que está publicado este artículo, que miraron Cuba, Centroamérica, Chiapas, India, Brasil, lograron entonces colocarle como un valor de 1 a 5, ¿cierto? A los diferentes factores que estaban explicando el nivel de escalonamiento. Entonces vemos que claramente la presencia de una crisis es un factor importante.
Tiene que haber organización social, también es muy importante porque es como el medio de cultivo sobre el cual se multiplica la agroecología, ya que la agroecología es socialmente activante. Entonces, ya como para ir concluyendo, no basta con solamente ecologizar la revolución agrícola, ¿no? No será suficiente ecologizarla con prácticas agroecológicas para reducir el hambre y la pobreza y conservar la biodiversidad y mejorar la resiliencia. Implica también una transformación radical del complejo industrial agroalimentario y el control que tienen las corporaciones sobre la producción y el consumo. Por lo tanto, se requiere restaurar sistemas alimentarios locales con redes alternativas y alianzas solidarias entre productores y consumidores. Entonces, hay unas recomendaciones que hemos hecho algunos gobiernos, que estuvimos en Chile con el ministro de Agricultura y otra gente, y acá en Colombia también. Primero, buscar mecanismos de escalonar los sistemas agroecológicos biodiversos, productivos, resilientes y sostenibles que sean exitosos. Promover microempresas regionales productoras de biofertilizantes, bioestimulantes, bioplaguicidas, ya que existe una crisis de los precios, de los costos de los insumos químicos. Promover los incentivos que promueven la producción y el consumo de alimentos que dañan el ecosistema y la biodiversidad. Contabilizar los verdaderos costos de los sistemas de producción agrícola, o sea, otra manera de que las externalidades que producen la agricultura industrial, hacer que los responsables paguen, el que poluciona paga, y reducir el desperdicio y pérdida de comida en las cadenas alimentarias. Y aquí, entonces, este esquema de Van der Ploeg, que él plantea que hay unos imperios agroalimentarios que controlan el sistema agrícola, que determinan qué van a producir los agricultores, cuánto van a producir, con qué tecnología, y por otro lado, los grandes supermercados determinan qué van a consumir los consumidores, qué precio van a pagar, la calidad de esa comida, y todo esto se rige por economías de mercado. Y lo que él plantea, el famoso bypass, ¿cierto? Donde creamos territorios agroecológicos con mercados locales, donde hay una alianza entre agricultores y consumidores a través de diferentes arreglos de mercado solidario, lo cual está más regido por las economías de la solidaridad que la economía de mercado. Entonces, la agroecología ofrece la única alternativa agrícola capaz de enfrentar los desafíos del futuro: plagas, pandemias, cambio climático, crisis económica, al exhibir diversidad y resiliencia. Provee una visión alternativa de futuro de la agricultura y la alimentación totalmente factible, pero realizar esta visión implica llevar a cambios sociales, económicos y políticos muy profundos, así como tecnológicos, pero es un futuro que es posible y al cual como unidad se puede optar. Ahora, hay también, hoy en día todo el mundo está hablando de agroecología, desde la FAO, que luchó contra la agroecología anteriormente, y otras instituciones, universidades, etcétera, que están como metiéndose en el tema porque están viendo que el tren lo está dejando fuera, y por lo tanto hay un peligro de cooptación de la agroecología. Y eso es un tema que nosotros hemos tratado de mantener la identidad, los principios reales de la agroecología, y tratar de distinguir entre lo que realmente es la agroecología y no esa agroecología cooptada que solamente quiere utilizar algunos principios de la agroecología dejando toda la dimensión social y política fuera. Bueno, yo con eso voy a parar compartir la presentación, y lo que quería era como abrir un debate o preguntas o observaciones que ustedes tengan, opiniones, etcétera, etcétera, y dejo entonces a la Muy persona a bien, cargo. muy bien, gracias, Altieri. Realmente fascinante. Y paso entonces a comentarte algunas preguntas que han hecho por aquí, por el chat. Vamos a los que hablaron de semillas. Juan Valiente preguntaba que qué papel juega a futuro las semillas nativas que nuestros ancestros han ido adaptando a su terreno y clima. Perdona, se produjo un problema, no te escuché. Bueno, mira, pregunta Juan Valiente que qué papel juega a futuro las semillas nativas que nuestros ancestros han ido adaptando a su terreno y clima. Bueno, es fundamental, pues yo hablaba de que los campesinos tienen en sus manos como 2 millones de variedades criollas que hay que preservar, pero que hay leyes que están relacionadas con la UPOV, por ejemplo, que atentan contra la disponibilidad y el intercambio de ese material genético.
ese material genético debe continuarse cultivando para que haya una conservación in situ, para que el proceso evolutivo continúe, para que se vayan adaptando a las nuevas condiciones climáticas y bióticas que enfrentan los agricultores, que son cambiantes, y por lo tanto mantener esa diversidad plantando las semillas criollas, intercambiando las semillas criollas, es un camino muy importante, pero como digo, hoy en día hay legislaciones que atentan contra eso, y eso es una lucha que la Vía Campesina y otros grupos están teniendo contra estas tendencias que no permiten el intercambio y el cultivo de estas variedades tradicionales, que muchas veces exigen resistencias, por ejemplo, horizontales contra enfermedades, y que tienen un rango de adaptación mucho más amplio que los sistemas que las modernas. Gracias, Altieri. Y Elisa, también en este mismo tema de semillas, dice, yo quería saber qué impacto tiene la propiedad intelectual sobre la semilla, si es algo positivo que promueve la investigación y desarrollo o si es algo negativo para la transición agroecológica. Bueno, es interesante porque las multinacionales que controlan las semillas, porque recuerden que hay como 3 o 4 empresas multinacionales que controlan más del 70% de las semillas comerciales, ellos consideran que ese patrimonio que ellos tienen es patrimonio intelectual privado y hay que pagar por ellas. Y las patentan y todo. Pero el material que tienen los campesinos es un material propiedad intelectual de la humanidad y por lo tanto es de libre acceso. Ahora, yo creo que los campesinos y campesinas están de acuerdo con que su material es para el servicio de la humanidad, pero tiene que haber una compensación por eso, pero también tiene que protegerse contra la biopiratería, es decir, que no se vayan las multinacionales a hacer cargo, que lo están haciendo, de tomar ese material genético, patentarlo, sacarle las propiedades que necesitan, genéticas que necesitan, y después patentar esas innovaciones. De hecho, todo el trabajo de los campesinos milenario de mejorar estas semillas, de mantener estas semillas, no se considera como una innovación tecnológica, una innovación intelectual. Sin embargo, cuando un científico o alguna empresa hacen alguna manipulación, eso sí se considera una innovación tecnológica. Es absurdo. Entonces, yo creo que este material tiene que protegerse, los países tienen que proteger su material genético y dejarlo de libre acceso y que no sea utilizado o apropiado por empresas que después sacan ese material genético y lo patentan. Exactamente. Bueno, en cuanto a restauración de paisajes y agua, Celia Silveira dice, la disponibilidad hídrica para los cultivos es cada vez menor, lo que está ocasionando la rezonificación de los cultivos. En los modelos de recuperación de paisaje, en el caso de café, aparte de agroforestería y usos de abonos verdes, ¿qué sugeriría usted? ¿Qué opina de la agricultura de conservación y la agricultura ecológica? Bueno, hay muchos términos que se están utilizando hoy en día, ¿no? Está la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, que algunos llaman, ustedes allá en España le llaman ecológica, pero es orgánica en otros países. La agricultura de conservación, la agricultura regenerativa, la agricultura biodinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera aclarar primero, entrar por ese tema. Todas esas tendencias de agricultura son válidas, tienen sus escuelas, tienen sus maestros, y sin embargo, yo puedo entrar, por ejemplo, a una finca ecológica u orgánica, que generalmente sucede, y lo he visto en España, por ejemplo, tomemos el olivar, el olivar ecológico, ¿ya? Yo entro a ese olivar ecológico y desde el punto de vista de la agricultura orgánica o ecológica, de la certificación, sigue todos los parámetros. Y por lo tanto se le da su certificación y perfecto. Sin embargo, desde el punto de vista agroecológico, yo puedo entrar a ese sistema y ver que nos están aplicando todos los principios agroecológicos. Por lo tanto, no es para castigar a ese agricultor, ni mucho menos ridiculizarlo, sino decir, mira, tú cumples con todas las normas ecológicas o orgánicas, sin embargo, tu sistema podría optimizarse aún más y tú seguir siendo agricultor orgánico o ecológico, no importa, como quieras llamarle.
Lo importante es que tú podrías optimizar ese sistema si aplicaras todos los principios agroecológicos. Porque si uno va y mira la agricultura ecológica o orgánica, el 80% son monocultivos de sustitución de insumos a nivel mundial. Es decir, monocultivos de olivares, de viñas, de esto, del otro, que se manejan con insumos externos, pero orgánicos o biológicos, ¿cierto? Pero la dependencia de los sistemas es la misma. O sea, en vez de depender de empresas químicas, dependen de empresas comerciales biológicas. Y por lo tanto, si yo aplicara los principios agroecológicos y diversificara ese sistema, hiciera mucho más reciclaje, etcétera, yo podría bajar la dependencia de insumos externos. Eso es lo que la agroecología hace, es crear sistemas mucho más autónomos. Mm. Y eso no significa que los principios de la agricultura ecológica o orgánica estén errados, sino que se puede optimizar más si aplicamos la ciencia agroecológica. O sea, la agroecología es como una ciencia que estudia todos los sistemas agrícolas, respetando la diversidad que hay, los principios que rigen a cada uno de esas agriculturas alternativas. Sin embargo, yo puedo ir, como te digo, a una agricultura regenerativa o una agricultura de conservación, y claro, ellos siguen sus principios, pero podría optimizarlos aún más si aplicamos todos los principios agroecológicos en esa finca, sin entrar en contradicción con los agricultores. Bien, y lo que decía Celia sobre que en el caso del café, cuando se recupera paisaje, aparte de la agroforestería y uso de abonos verdes, ¿qué sugeriría usted? Bueno, primero que nada, seguir los principios agroecológicos. O sea, tú puedes agarrar un cafetal que no necesariamente tiene que ser un sistema agroforestal, sino que, por ejemplo, diversidad genética. ¿Qué significa eso? Es un principio de la agroecología. Tener varias variedades de café, no solamente una variedad de café. Lo hace mucho más resiliente al sistema. Si yo quiero reciclar, bueno, abonos verdes es una manera, pero también puedo aplicar compost, o puedo aplicar martillo de bosque, o puedo hacer cultivos anuales entre el café mientras el café se instala, o introducir animales, etcétera. O sea, los principios agroecológicos son los mismos tanto para café como para olivares, pero qué formas toma, eso depende de las condiciones sociales, ambientales, económicas de los agricultores. Entonces, no es que un sistema de café para ser agroecológico tiene que ser un sistema agroforestal, no. Puede ser un monocultivo genético con cultivos de cobertura, etcétera. O sea, todo depende de las condiciones locales, cuáles son las necesidades que tienen los agricultores, cuáles son también sus ambiciones, cuáles son sus preferencias. O sea, aquí no se imponen cosas, sino que más bien lo que se hace es medir si los principios agroecológicos se están cumpliendo en las fincas, y si no se están cumpliendo, bueno, ¿cómo los hacemos que se cumplan? Con diferentes prácticas, diferentes diseños. Bien. Luciano preguntaba algo muy específico. Decía, en la finca de Córcoves se ha dicho que al final había más agua. ¿De dónde salió? Es lo que se llama el agua, hay agua azul, agua verde, ¿cierto? Es toda el agua que se conserva en el follaje y que se conserva en el suelo. Recuerden que el suelo, como les explicaba anteriormente, en la medida que yo incremento materia orgánica, yo puedo almacenar hasta 17 litros por metro cuadrado de agua, ¿cierto? De suelo. Mm. Entonces, es agua en el suelo y agua en el follaje, porque hay menor evapotranspiración. Entonces el sistema va conservando agua. Bien. Luciano pregunta, ¿es posible la diversidad de cultivos en España? Por ejemplo, en La Mancha. Bueno, no conozco La Mancha, y yo creo que sí se puede diversificar los sistemas en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que a veces no están los incentivos. Los agricultores están muy ligados a ciertos mercados que les piden ciertos productos. La extensión agraria muchas veces es de gente de agricultura convencional. La mayoría de los casos, no solo en España, sino en la mayoría de los países, todos los servicios de extensión son agrónomos que fueron educados con la Revolución Verde. Muchas veces los créditos están subeditados a que el agricultor siga ciertas normas y venda un cierto cultivo, etcétera. Hay muchas barreras que hay que superar para poder diversificar, pero de diversificar se puede. 3, 4, 5, 6 diferentes productos de acuerdo a las condiciones locales, pero no diversificar por diversificar, sino que hay que diversificar de manera de que las plantas que nosotros combinamos tengan complementariedades. Porque yo puedo producir
tomate y maíz, pero ¿cuáles son las interacciones ecológicas entre el tomate y maíz que de alguna manera benefician a ambos cultivos? Yo lo que busco es complementariedad entre los cultivos, de manera de diversificar para que, por un lado, haya una diversificación para el mercado, pero esa diversificación tiene funciones de promover procesos ecológicos en el sistema. Muy bien, gracias, Altieri. En cuanto a transición agroecológica, hay algunas preguntas, que una de ellas hace Santiago. Dice, yo quisiera hacer una pregunta reflexión. Las evidencias científicas son abrumadores, los estamos viendo en el curso y otras fuentes. ¿Cómo se podría acelerar la transición? ¿Ideas? Vamos, Bueno, Santiago. yo creo que es clarísimo de que la voluntad política no está puesta en solucionar los problemas. O sea, miren ustedes lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Se están gastando millones y millones y millones de dólares por parte de los aliados para apoyar a Ucrania contra Rusia, pero cuando se pide que se haga una inversión para un fondo de adaptación al cambio climático a los países pobres, el dinero no está ahí. Entonces, aquí no podemos seguir esperando que los gobiernos son los que van a solucionar los problemas, porque claramente los acuerdos internacionales para enfrentar la crisis planetaria se quedan cortos. Aquí lo que hay que hacer es acción. ¿Qué tipo de acción? Bueno, al nivel que uno trabaja. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos trabajando, tenemos una finca acá en Colombia, yo me jubilé, yo trabajo básicamente la mitad de mi tiempo como agricultor, pero también trabajo con la comunidad local. Entonces tengo 13 mujeres que están construyendo huertas. Bueno, alguien podría decir eso es muy insignificativo, pero bueno, algo hay que hacer a nivel local para empezar a promover cambios a nivel local, porque yo no puedo influenciar las políticas agrarias ni acelerar la transición energética ni ecológica en el mundo, pero sí puedo tener un impacto a nivel local, y eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que nos empodera, porque tratar de cambiar los acuerdos de la COP o tratar de cambiar los rumbos que está tomando el planeta en este momento a nivel internacional nos paraliza. Lo que sí yo puedo hacer es algo a nivel local. Primero, tener una finca que sea un modelo, que le va a servir a mucha gente que la visita y aprenden. Y por otro lado, proyectarme en la comunidad local y tratar de ayudar a ciertas personas que necesitan ayuda para producir sus alimentos, ya que están tan caros. Entonces, ese tipo de cosas son importantes hacerlo. Si alguno se puede involucrar en una restauración ecológica, en un bosque, pequeño que sea, no importa. O sea, el mundo se cambia un árbol al año, un árbol al día que sembremos, ¿cierto? Ese es el cambio real. O sea, la agroecología se cristaliza a nivel local. Puede ser un discurso muy bonito, pero si no lo cristalizamos en la acción, de nada sirve. Y lo que necesitamos en este momento en el planeta es acción, acción, acción. Acción, acción. Bueno, hay una pregunta sobre eso, pero antes de llegar allá, a otra escala, Rani Naguyen dice que ¿qué hace falta para que más explotaciones industriales se conviertan a sistemas agroecológicos? Si ya sabemos lo que dice la ciencia y hay Bueno, mira, evidencia en relación a eso. yo estoy viendo mucho en Chile, que estuve recientemente, y acá en Colombia, y en Estados Unidos, en California, lugares donde he estado recientemente, es que los grandes agricultores, hay muchos de ellos que están buscando un cambio porque ya no pueden seguir comprando los fertilizantes al precio que están. O sea, antes dependían de fertilizantes químicos, pero hoy en día el Mm. precio de esos fertilizantes se fue para arriba en 40, 50, 60%, por lo tanto su viabilidad económica se ve amenazada y están buscando un cambio. Bueno, ese cambio significa que tienen que cambiar, por un lado, buscar fertilizantes orgánicos, pero resulta que no hay producción de material orgánico al nivel que se necesita. Por ejemplo, aquí en un valle que está cercano, aquí en Colombia, todos los productores de cítricos andan buscando gallinaza, pero ya no hay gallinaza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es crear emprendimientos de jóvenes, que muchos están migrando a la ciudad. ¿Por qué no dejarlo en el campo? Que los gobiernos locales los apoyen para que produzcan, por ejemplo, hagan una fábrica de biofertilizantes comunitaria o lo que sea, y que con eso vayan supliendo a los agricultores grandes que necesitan ese material para hacer el cambio inicial. Mm. Entonces, yo creo que hay oportunidades en este momento muy grandes para crear empresas que provean a los agricultores grandes de los insumos que están tan caros. Y por otro lado, hay muchos que están viendo
que el cambio climático está poniendo en jaque su sistema. Entonces, están viendo que es necesario hacer un cambio. Muy bien, eso contesta un poco Celia, que había preguntado sobre la transferencia tecnológica y la dificultad del costo de la adopción, la disponibilidad de insumos u otro factor. Estudiando más o menos o analizando qué factores incidirían en lograr estas transferencias tecnológicas en la transición agroecológica. A ver, dice Cosimo Dondini, ¿la Unión Europea hace algo para promover la agroecología? Mira, hay mucho, no conozco bien la situación en Europa, pero sí hay aquí en Chile y en Colombia, que tenemos gobiernos de izquierda en este momento supuestamente ecologistas. Petro tiene un discurso muy ecologista, estuvo recientemente en Davos. El presidente Boric dice que es el primer gobierno ecologista de la historia de Chile, etc. Sin embargo, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Es muy difícil, porque una cosa es el discurso y otra cosa es cómo se implementa. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres el presidente de un país y eres ecologista, como Boric, un tipo joven de 36 años, ¿no? Puso un ministro de Agricultura que es ecologista. Bueno, tuvimos reuniones con él, pero ¿qué pasa? Que todo el aparato burocrático del el Ministerio de Agricultura y los institutos de investigación y todo, son convencionales. Entonces, primero hay que hacer un rebobinaje de todo ese personal, hay que recapacitar a todo ese personal de manera que entiendan qué es lo que es la agroecología y cómo se puede aplicar en los programas que ellos manejan. Y eso es un trabajo que toma muchos años. Entonces, se necesita no solamente las políticas agrícolas, sino que ¿quién las va a implementar? Y bueno, las implementan los burócratas de los ministerios, de los institutos, lo que sea. Bueno, esa gente, si no sabe lo que es la agroecología o está en contra de la agroecología, no va a pasar nada. Entonces, esos cambios a nivel de la burocracia se tienen que dar, se tienen que crear, las universidades tienen que capacitar gente en agroecología. La mayoría de las escuelas de agronomía a nivel mundial todavía están enseñando agricultura convencional, biotecnología, ingeniería genética. O sea, una cosa es que nosotros estemos hablando de agroecología porque nos interesa y estamos entusiasmados con eso, pero las líneas del futuro de la agricultura no van por ahí. Mira, hoy en día se está hablando de la agricultura digital, donde después todo lo que tiene que ver con la robotización de la agricultura. Como ya no van a haber polinizadores, vamos a crear robot polinizadores. Y eso, de hecho, están trabajando. Después, con todo lo que es los avances del CRISP, que es la edición de genes, vamos a hablar de otro nivel de biotecnología, de otro nivel de transgénicos que se van a empezar a liberar en los campos agrícolas del mundo. O sea, la agroecología en este momento, a nivel de las universidades, a nivel de los grandes centros de investigación, es muy pequeño, ocupa un rol muy mínimo en la academia, en los grandes centros de investigación, en las multinacionales. Ellos no están ahí, ellos están con la agricultura 4.0 que le llaman, o 3.0, ¿ya? Entonces, el camino no va por ahí. No vamos a poder cambiar las universidades, no vamos a poder cambiar los ministerios de agricultura. Lo que hay que hacer es a nivel de la base, trabajar con los campesinos, con los agricultores, crear redes para promover la agroecología y amplificarla a través de los procesos de amplificación que hemos discutido, como los faros agroecológicos, los métodos campesinos a campesinos, etcétera, etcétera. Yo no tengo mucha fe en los cambios institucionales. Yo creo que, de nuevo, vuelvo al tema, ¿no? Si cada uno de nosotros que trabaja en un ámbito local tiene que empezar a promover los procesos de transición agroecológica a nivel local, a pesar de que la estructura no está acompañando ese proceso de transición. Bien. Preguntaba, siguiendo esta línea de conversación, Inés preguntaba, ¿cómo podríamos hacer frente a la cooptación de las instituciones de la agroecología? ¿Es mejor denunciar estas prácticas de lavado verde y crear proyectos distintos a menor escala o intentar cambiarlas desde las instituciones? Bueno, algo ya has respondido. Bueno, la cooptación realmente es un proceso que ya está en marcha, pero yo creo que es importante mantener como muy claro qué es lo que es la agroecología, que es una ciencia transformadora. O sea,
esa gente que habla de la agricultura regenerativa, la agricultura climáticamente inteligente, realmente lo que andan buscando es como pintar de verde un poquito el sistema de manera que parezca más ecológico, ¿no? Pero en el fondo continúa el mismo modelo de monocultivo, de dependencia de insumos externos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es importante denunciar, por un lado, pero lo más importante es promover proyectos a nivel local que sean verdaderamente agroecológicos. Si se quieren implicar a las administraciones locales para un proyecto de estas características, ¿hay alguna fórmula o método de negociación o acercamiento? Mm, La primera parte, perdón. Que si se quiere implicar a las administraciones locales para un proyecto de estas características, me imagino un proyecto agroecológico, ¿hay alguna fórmula o método de negociación o acercamiento a esas administraciones locales? Es que depende de las personas que estén ahí, ¿no? Hay gobiernos locales que son perceptivos, que apoyan, que se dan cuenta que por ahí va la cosa, y hay otros que no, que ideológicamente no están ahí o no entienden o tienen desconocimiento y creen que no es un camino viable. De hecho, conozco muchas municipalidades, municipios en diferentes países de América Latina que han declarado la agroecología como el camino y están apoyando iniciativas locales, a pesar de que las leyes a nivel nacional son diferentes. Pero eso depende mucho de la sensibilidad y de las personas que estén a cargo, alcaldes o secretarios de agricultura locales o cosas de ese tipo, ¿no? De hecho, aquí en Canarias hay un proyecto de COFARO, de apoyo de parte de las administraciones a estos proyectos agroecológicos. Entonces, es un ejemplo de eso, ¿no? Ujú. Y bueno, dice Teresa Puche como reflexión, dice, parece difícil de momento que la transformación de la agricultura industrial en agroecológica sea un proyecto inminente. Hay una resistencia quizás por desconocimiento de sus beneficios en relación con sus costos, entre otras cosas. Un dato importante a saber en este sentido es que tanta inversión económica implicaría la reconversión de un cultivo industrial convencional en un agroecológico, puesto que podría ser una de las dudas que quizás determinan la decisión teniendo en cuenta que hoy todo se mide siguiendo parámetros mercantiles. Sí, ese es un tema interesante. O sea, yo he trabajado con agricultores de gran escala, con viñedos en California, en Chile, con manzanos, con arándanos, que han hecho la transición. Y la manera como se hace la transición no es que todo el sistema, por ejemplo, si un agricultor tiene 300 o 1000 hectáreas de viñedo, no es que todo, hacemos la conversión en todo el sistema de una vez, sino que se empieza con un pedazo, por ejemplo, 5 hectáreas, 10 hectáreas, que el agricultor permite que ahí se empiece a hacer la transición, aplicar los principios agroecológicos, generalmente se incrementa la materia orgánica del suelo, se crea el cultivo de cobertura para diversificar, etcétera, alguna modificación, y eso se va comparando con el resto de la finca que el agricultor estaba manejando. Una vez que ese agricultor empieza a ver que hay menores costos de producción, porque ya no se utilizan tanto insumos externos, pero que es un proceso que toma tiempo, no es tampoco inmediato, pueden ser 3 años, pueden ser 5 años. ¿Ah? Entonces ahí se dan cuenta y empiezan a incrementar el área, ya no son 10 hectáreas, ahora son 100 hectáreas, que el agricultor empieza, porque se quiere familiarizar poco a poco y comparar, ¿cierto? Entonces, hay un costo de conversión. No todos los agricultores se pueden dar el lujo de esperar 5 años a que los procesos ecológicos se optimicen, porque los tiempos ecológicos son muy diferentes a los tiempos económicos. Entonces ahí es donde entran las políticas agrarias. Deberían haber fondos para la transición, como incentivo, darles un incentivo al agricultor, no préstamos, no créditos, sino incentivar a los agricultores para esta conversión, porque no solamente se están beneficiando ellos en tener un sistema de producción más limpia, sino que también están teniendo servicios ecosistémicos que van a beneficiar a la sociedad. Y por lo tanto el gobierno invierte en esa transición, así como van a invertir en las transiciones energéticas, también se puede invertir en la transición agroecológica y los sistemas agrícolas, para que puedan hacer esa conversión, porque muchas veces se necesita diversificar, hay que poner árboles, hay que poner cercos, hay una infraestructura que hay que establecer, y muchos agricultores no tienen los fondos para hacer eso. Muy bien. Habíamos mencionado que desencadenantes hacia la acción. María Brown señala que en este tema
a través de una crisis hoy es claro con la guerra de Ucrania en relación a carestías masivas. Eso se refiere al tema de desencadenantes hacia la acción. ¿Alguna apreciación enriquecedora sobre este punto? No entendí la pregunta. Ella decía, el tema de desencadenante hacia la acción a través de una crisis hoy es claro con la guerra de Ucrania, en Mm, relación a carestías masivas. ¿Alguna ujú. apreciación enriquecedora sobre este punto? Bueno, la presencia de una crisis es uno de los grandes motivadores del cambio, ¿no? Sin embargo, eh, tendría que hacerse, si quisiéramos hacer una conversión agrícola, dada la crisis, ¿cierto? Primero que no tenemos la gente. En Estados Unidos el 2% de la población son agricultores. En Europa no está muy lejos tampoco. Yo no veo a la gente que quiera irse al campo a trabajar en el campo. Entonces, y los que quieren irse al campo no tienen plata para comprar la tierra porque es muy cara. Entonces, bueno, si vamos a responder a la crisis, primero que nada tiene que haber una recampesinización del agro. O sea, que la gente vuelva a la tierra, los jóvenes sobre todo, y darles todos los incentivos y todos los apoyos que necesitan para hacer eso. Pero eso no lo veo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos diciendo, claro, hay una crisis y lo que tenemos que hacer es responder a esa crisis con los agricultores que existen, pero los agricultores que existen en el mundo, como dije, la agricultura industrial solamente produce el 30% de los alimentos. Los que producen los alimentos son los pequeños agricultores, y a esos agricultores no se les está dando el apoyo. ¿Se fijan? En este momento, por ejemplo, las políticas, ¿cómo están respondiendo la mayoría de los gobiernos? Dando bonos a los agricultores para que puedan comprar fertilizantes químicos, para que sigan con el modelo. Eso pasó en Chile, eso pasó acá en Colombia. El gobierno invirtió millones de dólares para comprar fertilizantes para después dárselos a los agricultores a un costo más bajo. Entonces no hay una respuesta, básicamente la respuesta es la misma. ¿Se fija? Entonces lo que necesitamos es, bueno, hay una crisis, pero esa crisis tiene que abordarse de una manera radicalmente diferente, no manteniendo el sistema que es causante del problema, sino que cambiarlo, transformarlo. Muy bien. Aray pregunta, con respecto a los transgénicos y la biotecnología, ¿es necesariamente contraria a la agroecología? Bajo mi punto de vista, dice Aray, la problemática reside en el uso de la tecnología, no en la existencia de desarrollo de la misma, ¿no? Sí, claro, o sea, la ciencia, la biología molecular y toda la genética que está detrás de los transgénicos no, de por sí no es negativa ni mala, sino que lo que sucede es que las multinacionales utilizan la tecnología para crear tecnologías que hagan a los agricultores más dependientes. Por ejemplo, la mayoría de los transgénicos en el mundo hoy en día que dominan los paisajes son resistentes al Roundup. Mm, ¿Y por qué no las multinacionales, en vez de haber creado cultivos resistentes al Roundup, no crearon cultivos resistentes a las malezas? O sea, que fueran capaces de competir biológicamente contra la maleza. Eso se puede hacer genéticamente. No, ellos crearon cultivos resistentes al Roundup para que puedan utilizar Roundup. Entonces, claro, la mm. biotecnología tiene muchos potenciales. Se podría aplicar, por ejemplo, crear cultivos que fijen nitrógeno y cosas de ese tipo, que no sean leguminosas como cereales que fijen nitrógeno, cosas de ese tipo, pero lo que pasa es que eso no le da, las multinacionales tienen que invertir y tienen que recuperar la inversión en la investigación. Entonces no van a irse por un camino donde crean cultivos que no dependan de insumos, porque su negocio son los insumos. Entonces, claro, ideológicamente estoy de acuerdo en que pueden haber contribuciones de la biotecnología en la agroecología, pero en este momento no veo que vaya en ese camino, sino que va para reforzar los grandes intereses y consolidar aún más la agricultura industrial. Mm, gracias. Aquí hay una pregunta más específica, pero no quiero dejar de hacerla, que es de Luciano. Y dice, ¿el hecho de haber más dióxido de carbono en el ambiente daría mayor producción o haría una saturación perjudicial?
Bueno, se han hecho estudios en invernaderos donde se enriquecen los invernaderos con CO2 y se ha visto que las plantas, por supuesto, tienen una respuesta mayor porque hay mayor fotosíntesis, pero hay un punto de saturación. Hay un punto de saturación. No es que sea exponencial, sino que hay un punto en que la fotosíntesis se satura. O sea, el proceso que conlleva la fotosíntesis se satura por exceso de CO2. Pero, claro, hay gente que dice, claro, más CO2 mejor, mayor fotosíntesis, pero, pero recuerda que eso va a venir acompañado de cambio climático, va a venir acompañado de otras cosas que van a sobrepasar los beneficios de que haya mayor fotosíntesis. Entonces yo Exactamente. prefiero tener menor fotosíntesis Claro. y no tener cambio climático. Mm. Desde Portugal, Joana Rosa pregunta, bueno, él lo escribió en portugués y vamos a tratar de... Dice, es fantástico percibir que los estudios sustentan que los sistemas agroecológicos consiguen suprimir o suplir las necesidades alimentarias mundiales, pero existe un gran lobby que continúa a controlar los medios de información y a, no sé, de mensajes de que la única forma de producir alimentos es con el uso de agroquímicos. Y mi pregunta es, relativa a los sistemas de información, cuáles nosotros tenemos que usar para pasar a la palabra a los productores y consumidores de que es posible hacer una agricultura con conciencia ambiental. No es la hora de dirigir los mensajes a los ciudadanos comunes de forma clara y general. ¿Cómo mejorar y aumentar la difusión de la información para todos? Más o menos lo que le entendía a Sí, Joana. sí, no, sí, muy interesante. Sí, el manejo de la información, las grandes cadenas de información que son básicamente la televisión, principalmente la televisión y también ahora el iPhone, los teléfonos digitales, eso está muy controlado por los grandes intereses. Y ustedes no ven que haya propaganda en la televisión o en la radio sobre agroecología, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que tiene que haber una educación desde niño, desde la escuela tiene que comenzar la educación. De hecho, hay muchas escuelas que tienen jardines o huertas donde los niños empiezan a aprender a sensibilizarse, a entender cómo se produce la comida, de dónde viene la comida y entender incluso biología, matemática y muchas cosas en las huertas, ¿no? Segundo, el discurso el discurso de que esta agricultura es más sana es importante, pero el problema es que es más cara. O sea, la agricultura orgánica y la agricultura ecológica, los productos son mucho más caros. Entonces la gente, la elite o la clase media alta tiene acceso. La gente común del pueblo, las minorías, los inmigrantes, etcétera, no consumen orgánico ni ecológico, es muy caro. Ahora, eso no es porque, en el caso de la agroecología, no es porque la agroecología sea nada más cara, sino que como entra dentro de un mercado que ya está controlado, entonces los productos, los agricultores pierden el control de los precios, porque son las multinacionales las que se benefician. Entonces, tenemos que democratizar el sistema alimentario, de manera de que la gente tenga acceso a la comida más barata a través de la agricultura urbana, a través de muchos mecanismos que tienen que ver con el bypass que yo les hablaba, que habla Van der Ploeg, ¿no? Un bypass donde hay relaciones directas entre consumidores y productores, más mediado por economías de solidaridad que economías de mercado, donde hay transacciones económicas, pero la solidaridad impone más, tiene más peso. Y lo otro es que la educación de la gente no tiene que pasar solamente que la comida ecológica es más sana, tiene más vitaminas, no tiene pesticidas, etcétera, sino que también darle a entender de que la manera como producen los agricultores puede afectar la vida de los consumidores de diferentes maneras. Doy un ejemplo. En Estados Unidos han hecho estudios en California que han demostrado que los pueblos, las ciudades, que están rodeadas de agricultura de pequeña escala, tienen menos problemas de violencia, menos crimen
que las ciudades que están rodeadas de agricultura industrial. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ciudades que están rodeadas de pequeña agricultura hay mucho más relaciones sociales, se crean mercados más pequeños, hay más interacción entre los agricultores y los consumidores, entonces se crean redes sociales mucho más sólidas de solidaridad y por lo tanto no hay tanto crimen como en los otros lugares. Eso está documentado. También, por ejemplo, se han hecho estudios en Brasil, que han estudiado pueblos rodeados, ciudades pequeñas, en el estado de Sao Paulo, rodeadas de caña de azúcar, de monocultivos de caña de azúcar, versus ciudades que están rodeadas de agricultura diversificada de pequeña escala, de agricultura familiar, y esos pueblos son 5 grados más fríos que los pueblos rodeados de caña de azúcar de monocultivo para el efecto albedo, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero vivir en un pueblo más fresco que en un pueblo más caliente. Entonces, tenemos que hacer la educación de los consumidores mucho más allá de que este producto es más sano, que este producto tiene más vitamina, que es cierto que no tiene pesticidas, eso es cierto porque es muy fundamental para la salud humana, pero que también la manera como se produce esa comida, cómo se organizan esos agricultores y beneficia a la sociedad de otras maneras que también son beneficiosas para nosotros. Bueno, eso tiene que salir a la luz, eso tiene que divulgarse más y para eso tenemos que tener algún control de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo no tengo acceso a publicar en el New York Times, por decirlo así. Hay otra gente que tiene acceso, pero ellos son selectivos. ¿Quién habla, a quién publico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso respondería, cuando mencionó lo del bypass, respondería un poco cómo hacerlo, una pregunta que hizo Fidel anteriormente, ¿no? Que preguntaba cómo hacer el bypass, justamente. Bueno, el bypass es básicamente cómo se organizan los consumidores y los productores, porque todos comemos 3 veces al día y comer es un acto político y un acto ecológico. Entonces, si yo apoyo a la pequeña agricultura, a los pequeños mercados, yo estoy creando sustentabilidad y resiliencia en mi comunidad. Si yo apoyo a los grandes supermercados, estoy apoyando los modelos de la muerte. Entonces es ahí donde tienen que empezar que nosotros como consumidores no podemos ponerle el peso del cambio del sistema alimentario a los agricultores y agricultoras. Los consumidores tenemos una gran responsabilidad. Una, de ser conscientes de la importancia de apoyar a la pequeña agricultura. Segundo, de ser activos en crear estos bypasses, estos arreglos de mercado más solidarios. Cómo nos organizamos como consumidores con los agricultores para crear eso. Y tercero, ser activos políticamente de manera de presionar a las autoridades locales, a los municipios, para que apoyen este tipo de iniciativas. Muy bien. Unas últimas preguntas que tienen que ver un poco con lo de la cooptación. Dice, ¿en qué sentido la FAO está haciendo cooptación? Ha dicho que una vez estaba contra y ahora no. ¿Por qué no piensa? Mejor tarde que nunca. Sí, bueno, es positivo que la FAO hable de agroecología. Claro que también, así como habla de agroecología, habla de transgénicos y habla de biocombustibles y habla del modelo de la agricultura industrial. O sea, si ustedes van a la FAO, no sé si conocen el edificio de la FAO, la oficina de agroecología es una cosita pequeñita ahí entre medio de miles de otras oficinas que están promoviendo otras cosas. Entonces, no es que sea una política de la FAO, sino que la FAO, claro, tiene que jugar a todos los lados, pero no es que esté comprometida con la agroecología, que esa es la línea fundamental que guía las políticas de la FAO, no. La FAO también trabaja con transgénicos, la FAO también trabaja con las multinacionales, la FAO es una organización multilateral en la cual Estados Unidos tiene una tremenda influencia porque pone más del 15% del presupuesto, entonces no nos hagamos ilusiones tampoco, ¿cierto? Claro, sacan una newsletter ahí online, dicen que se publicó esto, el otro, pero ¿qué hace la FAO desde el punto de vista de utilizar la agroecología como una ciencia transformadora a nivel internacional? Es muy poco. Ahora, hay oficinas de FAO en países, como en Cuba, por ejemplo, que se apoya la agroecología, y en otros países también. Eso depende también de los oficiales que están en cada país que tienen cierta libertad para promover proyectos agroecológicos. Eso sí lo están haciendo, no hay que desconocer. Exactamente.
Eh, dice Mariela, comenta, en nombre de los principios agroecológicos, muchas empresas se benefician aumentando el precio de los productos y no cumplen con dichos principios. Y Bueno, habría después, que ver habría que ver hasta qué punto realmente están utilizando los principios agroecológicos, que es parte de la cooptación también. O sea, exacto, para que una finca sea agroecológica tiene que aplicar todos los principios fundamentales, tanto técnicos, ecológicos, como los sociales, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, produzcan sin pesticidas, eh, no necesariamente significa que es agroecológico. Ahora, están certificados y venden más caro, eso es verdad. También lo hacen porque lo toman como un nicho de mercado. Ellos no están interesados en que estos productos alcancen a toda la gente, sino a ciertos sectores que sí están dispuestos a pagar por ese producto. Y está bien. Pero de ahí a que sean agroecológicos, eso es otra cosa. bueno, otra de los participantes que con ese comentario decía, pero en esas empresas pagan la certificación eco y ya cumplen la normativa y así funciona, Así funciona, sí, así estoy de acuerdo. funciona. Así funciona, pero podemos democratizar los sistemas agrícolas, los mercados, y los productos agroecológicos no necesariamente tienen que ser certificados. Hay miles de mercados, por ejemplo en Brasil y en otras partes, donde existen asociaciones de agricultores y consumidores donde ellos tienen sus propias alianzas, sus propias certificaciones de tercer grado, que no tienen nada que ver con la certificación de una empresa de afuera que me venga a certificar a mí si soy orgánico o no, Mm. y tienen sus maneras de mercadear y sus parámetros solidarios de intercambio. Ya. Entonces, sí existen otros mecanismos que son los que tenemos que fomentar a nivel local. Y de vuelta a la educación, cuando se hablaba de cómo llegarle a los ciudadanos y educarlos, informarles, Joana Rosas de Portugal decía, pero los profesores en los países son adultos. Si ellos no están informados, no saben pasar la información. Y en ese sentido, bueno, Lidia Castañeda, ella que trabaja con huertos escolares, dice que tiene una dimensión incalculable los huertos escolares y pueden ser una manera de difundir el mensaje. Sí, primero que nada, desgraciadamente los profesores, muchas veces los currículum vienen desde, no sé, de Madrid o de Bogotá, por ejemplo, acá en Colombia vienen de Bogotá. Los currículums que se van a enseñar en las escuelas rurales vienen de Bogotá. Mm. Y la botánica que aprenden esos muchachos es una botánica de Europa y no de la botánica de las plantas donde ellos viven. Entonces, por ejemplo, yo he estado trabajando mucho en la escuelita ahí cerca de la finca, donde les he dado clase botánica. Los saco a los muchachos a caminar para que aprendan cuáles son sus plantas que existen en su ambiente y cuáles son los usos de esas plantas y por qué es importante conservarlas y todo eso, ¿no? Pero si tú les miras el libro botánica que ellos estudian, no tiene nada que ver con la realidad que ellos viven. Entonces, pero desgraciadamente estos profesores, muchas veces, sobre todo los profesores rurales, tienen que dar clase de todas cosas, porque hay uno o dos profesores disponibles, no están capacitados, siguen el currículum a medio paso, y entonces las huertas, yo también estamos construyendo huertas en la escuela, y la huerta sí es un mecanismo pedagógico muy interesante, porque los muchachos, por primera vez algunos, aunque la mayoría son hijos de campesinos en estas escuelas, se relacionan con la producción de comida y estamos también creando una pequeña cafetería, de manera que también aprendan a cocinar y todo ese tipo de cosas. Entonces, claramente, las huertas no solamente son un mecanismo para que los muchachos aprendan a producir, sino que también a transformar ese alimento, pero también aprender biología. Por ejemplo, tú puedes aprender matemática, puedes aprender química, puedes aprender muchas cosas en una huerta. O sea, es un instrumento pedagógico complementario. Pues mire, Altieri, no tenemos más preguntas hasta el momento, ya te he dicho todas. Realmente es envidiable lo que estás viviendo ahora. Eso que nos cuentas con esas vivencias de todo lo que sabes y de lo que aprendes y trabajando con los agricultores y ahora esto de la escuela y todo lo que cuentas, realmente. Sí, señor. Bueno, yo siempre ha sido un placer colaborar con FIAES desde muchos años y sobre todo porque me interesa mucho seguir apoyando una iniciativa que comenzó nuestro amigo, cierto, Porcuna, al cual echamos mucho de menos y tenemos que hacer honra a su legado, porque este es el legado
de José José Luis. Luis Porcuna. Y yo creo que la gente, a lo mejor que está tomando tu curso, no saben quién era él, pero él fue una persona, un pionero, un gran amigo, una persona que, no, que nunca dejó que sus energías bajaran para seguir creando estos espacios de esperanza, ¿no? Porque estas iniciativas que, como el FIAES, como este curso que ustedes están dando, son crear espacios de esperanza. Hay muy pocos espacios de esperanza en la humanidad en este momento, en el planeta. Entonces estos espacios de esperanza, espero que ustedes los cultiven, los expandan y lleven los conocimientos que van a adquirir de las diferentes charlas que se van a dar a sus territorios. Una huertica que construyan, no hay problema. Así se cambia el mundo de a poquito. Así es, Una huerta a la vez. paso a paso. Entonces, Pues bueno, yo muchísimas quería, gracias, Altieri, de verdad, otra vez, de corazón, realmente, de verdad, en nombre de todos y de todas los estudiantes, las personas que asistieron, muchísimas gracias, en nombre de la Casa Encendida, del FIAES, de la Universidad de La Laguna, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, mil veces gracias, de verdad. muchas gracias a ustedes. Felicidades. Felicidad para ti también. Chao. Nos vemos entonces la semana que viene, el próximo viernes, a la misma hora, con la presentación de Clara Nichols sobre agroecología y resiliencia al cambio climático. También va a ser una excelente charla.